Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Mario Valdés, abogado en relaciones internacionales. Bueno, y también con amplia experiencia también en las luchas universitarias. Viajado, como decimos aquí a la Unión Soviética varias veces. Así, entonces con él es un invitado ideal para hablar sobre este hecho histórico. Bueno, nosotros hablamos un poquito sobre las causas. Muchas gracias a Maki y a Manuel Felipe. Sí, nosotros ya hablamos un poquitico sobre lo que fueron las causas, o sea, cuál era el escenario en el cual se estalló esta revolución. Pero, ¿las consecuencias? Bueno, las consecuencias, indudablemente que tienen que ver con el estado de cosas que estaba viviendo Rusia completo en ese momento. Y hubo un cambio total desde el momento en que los bolcheviques con Lenin y Trotsky al frente, León Trotsky, toman el poder, que sacan el gobierno provisional con el golpe de Estado que se produce el 7 de noviembre de 1917, y entonces, bueno, allí hay un cambio absoluto porque las tierras pasan a formar parte del Estado obrero, todo pasa a ser controlado prácticamente por la dictadura del proletariado. Sí. Y eso pues genera una situación allí en la cual la gente comenzó pues en un desbarajuste total y comienza entonces la consolidación del poderío comunista, y es la primera vez que en el mundo se instala un gobierno socialista comunista que hasta hoy está cumpliendo 100 años la revolución, por ejemplo, y allí tenemos a Putin, quien ya lleva 15 años de presidente de ese país, siguiendo el ejemplo de los presidentes anteriores que tuvo. Claro, pero ya es otra cosa. No, es otro mundo, no es otro contexto. La Unión Soviética ni es el comunismo que se conoció en el Claro. Ahora, ¿cómo está Rusia 100 años después? Bueno, yo diría que 100 años después Rusia está mucho mejor que como estaba antes. Los índices económicos así lo indican. Evidentemente que sigue siendo y ha sido un poder de decisión importante en la política y en la economía mundial. Y bueno, han logrado ellos de una suerte allí donde prácticamente es una dictadura igual, porque funciona de esa manera, se pudiera considerarse ese hecho, pero bueno, las elecciones se dan. Pero algo tiene que haber cambiado después de la perestroika, de la glasnost y todo eso. Bueno, ¿no? Indudablemente que cambió porque ellos tenían antes sus satélites en los distintos países, y en 1989, cuando se alza Polonia y cuando viene el derrumbamiento del muro de Berlín y cuando comienza entonces Hungría, Checoslovaquia a separarse, el glasnost con Gorbachev al frente, hay un cambio evidente dentro de todo lo que tiene que ver, inclusive deja de ser la Unión Soviética y se convierte en lo que es hoy. Pero estamos hablando casi del presente. La idea un poco es profundizar en lo que fue aquella experiencia, ¿no? Por cierto, Maki, tenemos ya comentarios. Sí, Bolívar Divisa dice, no es lo mismo hablar de revolución y socialismo. Lo primero es cambiar modelo cultural, entre otros el socialismo puede aplicarse sin revolución. Bueno, también Freddy Parada nos dice, un premio al esfuerzo y trabajo periodístico de alto nivel sin duda. Felicitaciones, Maki. Muchas gracias, Freddy. Un millón. Qué bueno, felicitaciones. Mira, pero ustedes tienen ahora una serie de eventos allí con motivo de los 100 años de la Revolución Rusa allá en Moscú, ¿no? Sí, yo formo parte del Comité Ejecutivo de la Organización de Periodistas Iberoamericanos, OPI, que tiene sede en Madrid, y está previsto para el 7 de diciembre un evento en la Universidad Estatal Social de Moscú, donde, bueno, va a haber un conjunto de actividades, unas premiaciones a periodistas internacionales, algunas personalidades del mundo internacional que han tenido pues alguna relevancia, y también allí pues vamos a visitar la Universidad Patricio Lumumba, que ahora ya no se llama así, y hay otro conjunto de actividades, unas reuniones con algunos factores importantes del gobierno soviético. Sostuvimos una reunión con la embajada soviética en Venezuela, está prevista una nueva reunión que debe hacerse, hay que fijarla para la próxima semana. Se están ultimando unos detalles que tienen que ver exactamente con la conmemoración de los 100 años de la Revolución Soviética. Bueno, Mario, pero tenemos la etapa inicial, plena Primera Guerra Mundial, toman el poder los bolcheviques, se genera todo ese espacio y comienzan allí unas disputas muy graves que llegan a la división de los bolcheviques, se genera el fenómeno estalinista, después la Segunda Guerra Mundial, es decir, hay una serie de eventos y es lo que definen un poco
estos, como decía, estos 100 años, ¿no? Claro, el inicio allí, por lo menos hasta 1922, que Lenin tiene plenas facultades y tiene el control total de los bolcheviques y tiene el control total del movimiento obrero, se mantuvo una hegemonía, diríamos, con todas las diversidades políticas, de opinión que existían, por ejemplo, entre León Trotsky y José Stalin, en unas diferencias fuertes. Eso preocupaba mucho a Lenin, quien era un hombre que había sufrido mucho en el exilio, la prisión, todas las luchas ya habían minado mucho su cuerpo. Era en los años 1922 y 1923, su estado de salud era bastante delicado. Inclusive cuando él muere en 1924, que Stalin ya le ha montado todo el aparataje para ponerle el control total al Partido Comunista y al gobierno, y entonces allí comienza pues una purga y comienza una persecución de Stalin con respecto al resto de sus oponentes, dentro de ellos, donde uno de los fundamentales fue León Trotsky, quien pasó ya los últimos 10 años de su vida, 15 años de su vida, en un exilio total. Estuvo primero en Turquía, estuvo en París, luego estuvo en Noruega, y en todas partes Stalin, Iberia, que era el perro cancerbero de él, siguieron a ese hombre y lo cargaban apuntalados, donde obligaron inclusive al gobierno de Noruega a que lo sacara del país, y el único país en el mundo que quiso recibir a Trotsky fue México, por la intermediación de Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas, que era el presidente, pero había un admirador allí, que era el pintor Rivera. Claro. El pintor Rivera, el esposo de Frida Kahlo, quienes son los que interceden para que el presidente Cárdenas se lleve a Trotsky a México, donde se quedó hasta 1940, que es el famoso caso cuando Ramón Mercader lo asesina con el pico y el spoiler. Eso es un espacio, pero todavía no ha comenzado la Segunda Guerra Mundial, donde viene una presencia importante de la Unión Soviética, ¿no? Claro. Pero tenemos un mensaje de Douglas Pérez, dice: la Revolución Rusa, sin duda, después de ver la pobreza de los países que la integraron, fue un hito entre atraso y progreso. Ahora, el problema es que allí, fíjate, eso comienza con un inmenso descontento del pueblo. Después se organizan, aparecen los obreros. Entonces Bueno, ahí es donde claro, penetra la ideología eso marxista. Es en 1914, claro, pero lo que te digo, cuando que está ahí la Primera Guerra Mundial. Pero ahí es donde penetra la ideología marxista. Pero bueno, porque fíjate, después de que ocurre todo esto, ya se va convirtiendo en una verdadera revolución, en el sentido de que se suponía que iba a ser algo reivindicativo para que el pueblo viviera mejor y no tan mal como ocurría con el tiempo de los zares, pero sin embargo terminó en un poder absoluto. Y Stalin con sus purgas de principio a fin. Claro, como bien lo apuntaron ustedes al comienzo del programa, el zar Nicolás II, vista la desigualdad tan desastrosa que vivía Rusia en ese momento, consideró que era importante la participación de los rusos en la Primera Guerra Mundial, porque eso obligaba, cohesionaba al pueblo ruso, a todos contra el enemigo común, que era Alemania y Hungría. Pero eso fue en 1914, pero ya en el 16, cuando comienza a hacerse el balance de la Guerra Mundial, que entonces se dan cuenta que la economía ha menguado más, que la baja de los muertos es terrible, la desintegración es total, los bombardeos que allí vivieron, que consideraron que era una locura haberse metido en ese proceso de la Primera Guerra Mundial, porque ellos no tenían absolutamente nada que ver. Allí el descontento contra el zar Nicolás II crece, que es donde el gran estratega de Lenin comienza a visualizar su cosa, y León Trotsky, que era un organizador, era un hombre... Organizó, dicen, el Ejército Rojo. El Ejército Fue el que organizó el Ejército Rojo, exactamente. Claro, eso era un estratega militar nos queda medio minuto. Lo que nos dice Aníbal Gómez: estas dictaduras del proletariado lo que han sembrado es hambre y muerte. Así pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en la China de Mao. Si quieres cerrar, medio minuto. Bueno, yo lo que le pido a todos los venezolanos y a todos los hombres del mundo es que hay que creer en la democracia. Es preferible los votos que las balas. Yo creo en los procesos
de revolución, yo creo que hay que cambiar, yo creo que hay que mejorar el país, yo creo que hay que mejorar a la sociedad, y lo que le pido a los jóvenes venezolanos es que piensen en Venezuela, que piensen en el futuro y que saquen este país adelante. Hay que seguir apostando a Venezuela porque en Venezuela está todo. En Venezuela y América Latina, que será la gran integración. Yo sigo apostando a Venezuela y llamo a los jóvenes porque estoy seguro que la gran mayoría de los jóvenes venezolanos y los profesionales que se han ido del país regresarán a Venezuela para fortalecer esta patria y tienen necesariamente que volver y Venezuela tiene que seguir adelante. Magnífico. Está viviendo un momento difícil, pero superable. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias por ese Gracias a mensaje ustedes. final. Gracias, Mario. Vamos a la pausa y regresamos. Usted está viendo La Hora Clave. Este 15 de octubre, todo el Zulia vamos a votar. Por Guanipa, el primero justicia, vamos todos a ganar. Abajo, a la izquierda, en la esquina, en la de Guanipa. Abajo, a la izquierda, en la esquina, en la de Guanipa. Nací en Carabobo. Esta tierra me ha enseñado el valor del trabajo, de la familia y de lo que unidos somos capaces de hacer.